Pues ya estamos aquí de nuevo. Espero que hayas pasado un buen verano. El mío ha sido estupendo, aunque muy intenso, por un montón de cosas que ya te iré contando. Eso sí, tenía muchas ganas de volver al podcast y espero que tú también, del regreso de Kaizen, porque tenemos por delante cerca de 40 capítulos en esta quinta temporada que empieza ahora. Y vamos a comenzarla donde dejamos la anterior, y es que acabamos hablando de ese pulpo de 5 patas que es el éxito. De lo difícil que es definirlo, de los muchos aspectos que tiene y de cómo muchos de ellos son incompatibles entre sí. Y terminamos llevándonos algo de tarea para las vacaciones. Te decía que, como deberes veraniegos, yo iba a intentar entender cuál era mi propia definición del éxito, aunque no sabía si lo que haría sería comerme al dichoso pulpo a la gallega. Y te invitaba a que hicieras tú lo mismo, lo de buscar tu definición, no lo de comerte al pulpo. Bueno, o eso también, eso ya va en gustos de cada uno. En fin, que no sé si tú habrás encontrado tu respuesta. Para mí, el éxito en la vida tiene que ver con lo que cada uno esperamos de ella, y creo que nuestras expectativas cambian según nuestro momento vital. En general, mi definición del éxito sería algo así como encontrar un equilibrio que me permita hacer lo suficiente de todo aquello que valoro. Y como es un juego de equilibrios, supongo que es una pregunta que me acompañará siempre, a medida que unas cosas tomen más protagonismo que otras y tenga que ir corrigiendo el rumbo. En cualquier caso, a mi definición y a ese equilibrismo volveremos un poco más adelante esta temporada. Hoy vamos a intentar dejar las preguntas más filosóficas a un lado y vamos a centrarnos en un aspecto más concreto del éxito. De hecho, vamos a hablar de eso en lo que habitualmente pensamos cuando decimos que alguien es exitoso en su vida. Antes del verano me contactaron de una conocida cadena de televisión española, que no es algo que me pase todos los días, pero sí sucede de vez en cuando. Normalmente tiene que ver con mi trabajo, ya fuera en BlaBlaCar antes o en FreeNow en los últimos años. Otras veces lo que sucede es que alguien en la redacción del programa es oyente de Kaizen y muy amablemente piensa en mí para participar en el tema que vayan a tocar. Y yo les estoy muy agradecido, aunque por lo general tiendo a ser cauto con ese tipo de apariciones en medios y en especial en la tele, sobre todo si creo que puede tratarse de un tema polémico. No es que no me gusten los temas polémicos, de hecho creo que en Nada que Ganar no dejamos un charco sin pisar, pero también pienso que las dinámicas de la tele no siempre te dejan controlar tu propio mensaje ni expresarte como te gustaría. Y algo así me temí en esta última ocasión. El contacto era para invitarme a hablar en un programa especial sobre meritocracia, un tema que es apasionante pero que ha estado muy politizado últimamente en España, lo que personalmente creo que no ayuda a nadie. Además, me incomodaba que pudiera parecer que yo me presentaba como un ejemplo de meritocracia. En general, no suelo considerarme ejemplo de casi nada, pero mucho menos aún de eso, como te contaré enseguida. Así que por todos esos motivos decidí no participar. Eso sí, el tema no deja de ser apasionante y es además ineludible si queremos seguir hablando del camino al éxito. Y esto no es la tele, sino que es mi podcast, lo cual no es garantía de que yo no vaya a meter la pata con lo que diga, pero al menos seré el único responsable. Y quiero pensar que la mayoría de quienes lo escucháis me conocéis lo suficiente como para ser benévolos si lo hago. Así que hoy hablamos de la fórmula del éxito y del papel que juega el mérito en ella. A ver qué sale. En esa fórmula del éxito y en la relación que tiene con el mérito, hay un factor que los autores que te voy a mencionar hoy no han considerado, pero que a mí me parece fundamental: el descanso. Descansar es fundamental para tener éxito, pero también debo decirte que descansar no tiene ningún mérito si lo haces con un colchón de Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy. Y te lo digo con conocimiento de causa porque, a falta de uno, yo tengo 2, y no veas qué bien se duerme en ellos. Ya te he dicho muchas veces que yo soy muy fan de Morfeo, una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Son una pasada. Te envían tu colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre me hace ilusión recomendar Morfeo porque, bromas y cuñas publicitarias aparte, creo de verdad que el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para casi cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas y la conclusión es que es realmente crucial. Así que si quieres mejorar tu descanso y con ello tu vida o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita morfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 € de descuento. ¡Felices sueños!
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Habitualmente, cuando hablamos de éxito, pensamos en el éxito profesional, económico o social. Pensamos en esas personas que alcanzan determinados puestos, determinadas riquezas o determinado reconocimiento. O todos ellos a la vez, ya que suelen ir bastante de la mano. Y en muchas ocasiones se nos activa una alarma, una pequeña voz en el fondo de nuestras cabezas que nos dice algo así como «Claro, pero es que fulanito ha tenido suerte», o «Es que es hijo de no sé quién», o cualquier otra frase que, lo digamos o no, casi siempre significa algo así como «No tiene mérito, con su suerte yo también habría tenido su éxito». He hablado bastante de la suerte en el podcast y seguramente sabes que creo que juega un papel absolutamente determinante en la vida. Eso sí, es difícil asignarle un porcentaje a cuánto peso tiene en lo que conseguimos, porque depende de dónde pongas el listón. Por el mero hecho de escuchar este podcast, de poder permitirte un ordenador o un móvil para hacerlo, eso casi automáticamente te sitúa de entrada en un pequeño grupo de privilegiados a los que la suerte les ha sonreído. Lo más probable es que nacieras en un sitio con agua potable y con electricidad, que tu familia tuviera más o menos dinero, pero que no pasaras hambre. Seguramente que fueras a la escuela y quizás también a la universidad. Es posible que hables más de un idioma, que hayas viajado por el mundo o que tengas un trabajo remunerado. Cualquier combinación de estas cosas te pone fácilmente en el top 5% de la población mundial, y eso sin un especial mérito, principalmente por haber nacido donde has nacido. Por ejemplo, si ganas unos 20.000 euros netos al año, lo que es más o menos el salario medio en España, estás directamente en el 4,3% de personas con más ingresos del mundo. Podríamos decir entonces que el 90% o el 95% del éxito en la vida es simple suerte, o incluso más, porque entre esas condiciones no hemos puesto tener un cuerpo sano o una mente sana, que desgraciadamente no todo el mundo tiene, independientemente de dónde nazca. Claro que los humanos no funcionamos así. No solemos compararnos con quienes están en la otra punta del mundo, ni con quienes tienen unas dificultades físicas o mentales que nosotros no tenemos, ni siquiera con quienes tienen orígenes mucho más humildes que nosotros. Somos capaces de admirarlos si alcanzan eso que llamamos éxito, pero no solemos compararnos con ellos. Tendemos a compararnos con quienes vemos más parecidos a nosotros. Somos capaces de que nos moleste más que un compañero de trabajo gane 2.000 euros más al año que nosotros, que los muchísimos millones de euros de diferencia que tiene nuestro salario y el de un futbolista. Es eso que hablábamos en los capítulos de la ley del deseo y de cómo deseamos cosas por pura imitación. Lo cual, si lo piensas, es un poco paradójico. Tendemos a compararnos con quienes más se parecen a nosotros y solemos sentirnos mejor cuando pensamos que no tienen mérito si tienen más éxito que nosotros. Pero cuanto más se parecen a nosotros, en realidad menos podemos decir que su éxito es solo cuestión de suerte, porque si nacimos en el mismo sitio, estudiamos lo mismo, tuvimos amistades similares y empezamos en un puesto de trabajo parecido, ¿cuánto de lo que pasó después fue cuestión de suerte? ¿Cuánto dura la buena suerte? ¿Y cuánto la mala? Incluso en esos casos, personalmente creo que sigue siendo un factor esencial, aunque no el único. Y de cualquier manera, no depende de nosotros, así que tampoco creo que tenga demasiado sentido obsesionarse con ello. Porque cuanto más te obsesionas por lo que no depende de ti, menos atención prestas a lo que sí. Y el mérito, sea lo que sea que es, ahora lo veremos, sí depende de nosotros. Antes de ponernos a hablar de mérito, eso sí, necesito dejar algo claro. Yo, sea más o menos el éxito que he tenido con este podcast, en mi trabajo o en la vida en general, creo que casi todo se lo debo a la suerte. Mi historia es la de alguien que cumple con toda esa lotería cósmica que te decía antes e incluso un poquito más. Sí, nací con unos padres hippies y artistas, como ya te he contado, y nos mudábamos cada poco tiempo cuando era un renacuajo, pero también volvimos a Madrid cuando yo tenía 5 años y gracias a la ayuda familiar tuve la enorme suerte de ir a un colegio privado. Pasé muchos veranos de mi vida en una aldea perdida de Cuenca, en una casa medio construir, llena de polvo y con una cueva dentro, todo bastante loco, pero en invierno iba con un ridículo uniforme a visitar museos. Como muchas otras personas tuve que afrontar distintos problemas familiares desde bastante joven, pero también tuve mucha gente apoyándome alrededor. Y me metí en un proyecto emprendedor al terminar la carrera, tirando únicamente de mis ahorros, sí, y salió mal. Pero también sabía que si la cosa salía mal sufriría, pero no iba a ser el fin del mundo, no me iba a quedar en la calle.
Y podría seguir con otros ejemplos, pero creo que ya me entiendes. Creo que la mía es la historia de alguien que ha tenido la suerte de cara y es algo que procuro tener bastante presente, y el principal motivo por el que no me sentía cómodo saliendo en la tele hablando de meritocracia. Hecha esta aclaración tan necesaria para mi conciencia, sigamos. Y es que, una vez asumido el papel fundamental que la suerte tiene en nuestras vidas, creo que tenemos dos opciones. O nos cruzamos de brazos y decimos que sea lo que nos ha tocado es lo que hay, o pensamos en qué es y cómo funciona lo que sí depende de nosotros. Y pienso que eso que solemos llamar mérito es uno de los mejores caminos al éxito, aunque no sea el único, ni nos lo garantice, ni tampoco sea exactamente como solemos definirlo, que creo que de ahí viene mucho del problema. Mi forma de pensar en ello es que la suerte genera oportunidades y pone trabas, y nuestro trabajo es intentar aprovechar las primeras y superar las segundas. Ahí es donde creo que está el mérito. Porque poco a poco comienzan a girar unas ruedas que se aceleran cada vez más en nuestras vidas y que nos llevan hacia el éxito o hacia todo lo contrario. Creo que nunca te he hablado de un modelo mental que en inglés se suele llamar el flywheel effect y cuya traducción en castellano es horrible, el efecto del volante de inercia. Toma ya, vamos por partes. Un volante de inercia es una pieza que se utiliza en mecánica, por ejemplo en los coches, y es una especie de rueda que sirve para aportar más inercia al motor. El nombre, como ves, no engaña. De forma simplificada, podríamos decir que su función es que el movimiento que ya existía siga sucediendo con el menor esfuerzo posible. Vale, pues esta misma idea se aplica en otros campos, como los negocios. En algún capítulo me has oído hablar de cosas como los efectos de red, esas dinámicas que se establecen en algunos modelos de negocio que hacen, por ejemplo, que cuantos más compradores tenga una plataforma como Amazon, más vendedores quieran vender en ella, y por lo tanto haya más oferta, y por lo tanto precios más bajos, y por lo tanto se atraigan más compradores y con ellos más vendedores, y así continuamente. Los efectos de red son un ejemplo de flywheel effect o volante de inercia. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque en esa relación entre el éxito y la suerte, y el mérito al que volveremos enseguida, se establecen dinámicas parecidas. Normalmente cuando uno tiene éxito es más fácil que siga teniendo éxito. Eso que suele decirse de que el dinero llama al dinero, por ejemplo, es verdad. En general es más fácil ganar 1.000 euros más si tienes 1.000.000 en el banco que si solo tienes 1.000. O incluso, para hacer la comparación más justa, un 10% más en lugar de 1.000 euros. Es más fácil ganar 100.000 euros con 1.000.000 que 100 euros más con 1.000 euros. Vaya lío de números, ¿no? Bueno, espero que me hayas entendido. El caso es que esto funciona al revés también. Te hablé hace tiempo del concepto de trampas de pobreza. Es una idea que se usa en economía para cuando el propio sistema en el que estamos hace que, si naces pobre, lo más probable es que sigas pobre. Por ejemplo, aunque tengas una idea brillante, si no tienes nada que usar como garantía, es difícil que nadie te dé un préstamo. De la misma forma, si no te has podido permitir ir a la universidad o moverte por determinados círculos, encontrar inversores te va a ser especialmente difícil. Además, si no tienes un capital mínimo, seguramente no te puedas permitir construir un prototipo de lo que sea que quieres vender, con lo que incluso aunque tuvieras acceso a inversores, te iba a ser mucho más difícil convencerles. No es que nada de ello sea imposible, pero todo es mucho más difícil. De alguna manera, las trampas de pobreza son como la fuerza de la gravedad. Para que un cohete salga de la Tierra necesita un impulso mínimo, un empujón suficiente para que pueda escapar de la gravedad terrestre y salir al espacio. Y si no llega a ese mínimo, ascenderá, puede que mucho, pero se irá frenando, se parará y acabará volviendo a toda velocidad hacia el suelo. A eso se le llama velocidad de escape. De forma parecida, para salir de la pobreza, se necesita una cierta velocidad de escape, en forma de educación o sanidad gratuita, de becas, de todos esos mecanismos que constituyen lo que se suele llamar el ascensor social. O de un entorno que te apoye y te aconseje bien, o un talento sobrenatural, o más bien de una combinación de muchas de estas cosas. Un ejemplo de esos cohetes que llegan muy alto hasta casi escapar de la pobreza, pero que vuelven a toda velocidad a estrellarse contra el suelo, serían muchos de los exjugadores de la NBA. En 2019, la revista Sports Illustrated dio una estadística alucinante. El 60% de los exjugadores de la NBA estaban arruinados a los 5 años de retirarse. Vale, ¿y cómo encajamos ahora todo esto con el mérito? Antes de nada, deberíamos definir qué es el mérito, y tendemos a confundirlo con el esfuerzo, o incluso con el rendimiento, pero aunque a veces nos duela, no es necesariamente así. Si nos vamos al diccionario, todas las acepciones de la palabra mérito incluyen de una forma u otra un matiz que no tiene ni el esfuerzo ni el rendimiento, que sea reconocido por el resto.
La Real Academia Española de la Lengua habla, por ejemplo, de que el mérito hace a una persona digna de premio o alabanza. Los premios y las alabanzas los dan los demás. O de que el mérito es el valor o la importancia de una persona o cosa. Así que, en el fondo, la auténtica relación entre el éxito y el mérito es la misma que hay entre cómo lo que hacemos es valorado por el resto. Cuando te hablaba antes de aprovechar las oportunidades y de superar las trabas que nos pone la suerte, me refería sobre todo a que perseguir el éxito tiene mucho que ver con encontrar este encaje entre lo que hacemos y lo que el resto valora. Esto no significa que esforzarnos o tener un alto rendimiento no sirva de nada. Obviamente ayuda, pero sí significa que no es suficiente muchas veces por sí mismo. Tenemos que entender cuánto importa eso y cuánto otras cosas. Tenemos que entender las reglas del éxito. Antes de seguir, déjame contarte una cosa. Esta temporada quiero hacer un experimento. Se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus preguntas, tus comentarios o tus reflexiones en forma de nota de audio por WhatsApp. No sé cómo lo estructuraré, pero la idea es que de vez en cuando dediquemos algún capítulo especial a responderlas o a comentar o a algo así, según lo que llegue. Ya veremos. Lo primero es que lleguen los mensajes. Así que si te apetece participar en Kaizen, puedes enviar tus notas de audio al siguiente número. 683-172-622. Eso sí, si lo haces desde un número que no sea de España, tendrás que añadir el prefijo 34 delante. Aquí te espero. De buenas a primeras, tal vez el nombre de Manfred von Richthofen no te suene demasiado, especialmente con mi pronunciación del alemán. Pero si te digo que le llamaban el Barón Rojo, la cosa puede que cambie. El suyo es uno de esos nombres que pasan a la historia y que uno acaba encontrando donde menos se lo espera, desde los cómics de Snoopy hasta una banda de rock española de los 80. El caso es que el amigo Manfred fue un piloto de cazas alemán de la Primera Guerra Mundial que está considerado como el as de ases, como el mejor piloto de la guerra, tras conseguir derribar él solito a 80 aeroplanos enemigos. Sus hazañas fueron reconocidas y publicitadas por el gobierno alemán, y al parecer él también hizo lo posible porque todo el mundo supiera lo alucinante que era. Curiosamente, uno de sus grandes rivales en aquellos mismos años fue un francés llamado René Fonck, que según algunas fuentes pudo haber superado los 127 derribos y que sin embargo alcanzó mucha menos fama. Fonck es un ejemplo de cómo tener un rendimiento excepcional no es sinónimo de éxito. Así lo ve al menos Albert Laszlo Barabasi, el autor de un libro llamado La Fórmula, las leyes universales del éxito, en el que con su equipo se dedicó a analizar cuáles son esas leyes que hay detrás de lo que llamamos alcanzar el éxito. Vamos, que tiene otro de esos títulos que no engañan. Y resulta que casi todo empieza por los demás. El éxito, medido como ventas, likes, salario, fama o reconocimiento de cualquier tipo, viene de otros. Son medidas colectivas y externas, no son individuales y no son internas. El éxito es un fenómeno colectivo. Aunque nos guste pensar que la calidad o el esfuerzo equivalen al éxito, la realidad es diferente. Tu éxito suele depender de los demás, de cómo perciben tu rendimiento y de cómo te pueden ayudar a amplificar el propio éxito que vas teniendo. Y esto sigue una serie de leyes. Vamos a verlas. Primera ley. El rendimiento influye en el éxito, pero cuando el rendimiento no se puede medir, las redes son responsables del éxito. Aquí, cuando hablan de redes, Barabasi y su equipo se refieren a las personas con las que estamos conectados en la vida y a cómo ellas se conectan con otras, no a las redes sociales. Pensemos en dos ejemplos opuestos. Por un lado tenemos los deportes individuales, como el tenis, el golf o el ajedrez. Si eres capaz de ganar a Serena Williams o a Rafa Nadal, da bastante igual a quien conozcas que tendrás muchísimo reconocimiento. Sin embargo, en el mundo del arte, la educación o, en realidad, en la mayoría de las profesiones, donde el rendimiento es más difícil o imposible de medir y, sobre todo, de comparar, la cosa cambia. Ahí entramos en el mundo de los gustos, las modas y, en general, de aspectos mucho más subjetivos. Porque, ¿quién tuvo mejor rendimiento? ¿Velázquez o Goya? ¿Los Rolling o los Beatles? ¿J.K. Rowling o Tolkien? Todos ellos fueron exitosos, pero no hay una forma objetiva de responder. Cuanto más difícil es hacer una clasificación de quiénes tienen mejor rendimiento, más importa a quién conoces y cuánto gusta lo que haces. Por eso, la historia de la humanidad está llena de artistas virtuosos que jamás salieron del anonimato y de éxitos de la noche a la mañana que llevaban toda la vida haciendo lo mismo sin comerse un rosco hasta que conocieron a la persona adecuada. Y sí, también de artistas mediocres que nos han colado porque tuvieron el apoyo necesario. Así es la vida.
La lección de esta primera ley es que, cuando operamos en dominios donde el rendimiento es medible, debemos enfocarnos en mejorarlo, pero cuando lo hacemos en dominios donde es difícil de medir, la mayor parte de nuestro foco debería estar en nuestra red, en aquello que valoran los demás y en quienes pueden ayudarnos a que otros lo reconozcan, al menos si queremos perseguir el éxito. Segunda ley, el rendimiento está acotado, el éxito no lo está. Puede que la suerte te haya bendecido y seas uno o una atleta increíble. Puede que además hayas entrenado más que nadie. Puede que seas la segunda persona más rápida del planeta corriendo los 100 metros lisos y puede que de la primera solo te separen unas milésimas de segundo. Tal vez incluso para decidir quién llegó antes a la meta fuese necesaria la photo finish. Y sin embargo, a pesar de que vuestro rendimiento es prácticamente igual, su éxito será desproporcionadamente mayor al tuyo. Habitualmente el rendimiento se distribuye como una campana de Gauss. Tenemos mucha gente con un rendimiento medio y muy poca gente en los extremos, con rendimientos excepcionalmente altos o bajos. Casi todos corremos más o menos lo mismo, excepto algunos pocos que son muy lentos y otros pocos que son muy rápidos. Sin embargo, el éxito se distribuye como una ley de potencias. Los mejores acumulan casi todo el éxito, de manera desproporcionada a la distancia que les separa del resto. Por poner un ejemplo, las 8 personas más ricas del mundo acumulan una riqueza equivalente a la del 50% más pobre del planeta, lo cual nos lo tenemos que hacer mirar. Esto es así porque los flywheel effects de los que te hablaba antes funcionan. El éxito tiende a traer más éxito. Cuando hablamos de dominios medibles, como las carreras de 100 metros lisos, al menos lo que separa a quien disfruta de ese éxito desproporcionado del resto es esa minúscula diferencia de rendimiento. Pero cuando entra a jugar la primera ley, entonces la cosa se complica mucho, porque cuando en lugar de atletas hablamos de cirujanos o de artistas o de vinos, realmente la diferencia la marcan pequeños detalles que no tienen nada que ver con el rendimiento o la calidad. Tras una competición de vinos, el ganador acaba teniendo ventas muy superiores al resto, incluso aunque las diferencias en puntuaciones hayan sido minúsculas y no haya nada que lo haga objetivamente mejor. De hecho, una de las cosas que explora el libro es cómo muchas de las formas de determinar quién es el mejor en estos casos son profundamente injustas, porque se acaban decidiendo por factores sutiles o incluso inconscientes y que muchas veces no tienen nada que ver con lo que se está juzgando. Por ejemplo, en los procesos de selección para un puesto de trabajo, los últimos en ser entrevistados tienen más probabilidades de ser los elegidos, porque los entrevistadores se van haciendo cada vez más expertos, tienen con qué comparar y normalmente también les suele entrar más prisa. Y si los candidatos son de características muy similares, acabarán escogiendo a uno por cualquier cosa que lo hiciera destacar. Tal vez por conocer el pueblo del entrevistador, quién sabe. Aquí el consejo de Barabasi es evidente. Intenta no ser de los primeros, aunque eso no lo controlamos. Aunque curiosamente en las reuniones suele ser al revés. Aquella opinión que se expresa primero suele marcar el rumbo de la conversación. Otra lección interesante de esta ley es qué sucede cuando competimos con superestrellas. Durante la mejor época de Tiger Woods se observó que tenía un efecto extraño en sus rivales. Cuando él participaba en un torneo, el rendimiento del resto bajaba, seguramente por la presión psicológica de enfrentarse a él. Frente a esto, uno de los consejos de Barabasi y su equipo es que recordemos que en la mayor parte de los escenarios el rendimiento está limitado. Es decir, si estás compitiendo con Tiger Woods, lo normal es que tú ya seas excepcionalmente bueno. Y él puede que sea mejor, pero la distancia que os separa es en realidad bastante pequeña. Y él puede tener un mal día, la suerte puede ponerse de tu lado, o tú puedes tener un momento de inspiración. Así que hay motivos para creer que puedes ganar a una superestrella. Y esto en realidad no se aplica solo a competir con esas superestrellas. En nuestro día a día, en el mundo en el que nos solemos mover, cuando competimos por un puesto de trabajo, por ejemplo, la distancia que nos separa de otros candidatos o candidatas suele ser pequeña. Si nos llaman para una entrevista suele ser porque más o menos encajamos. Y además no suele haber una forma objetiva de medir quién es el mejor. Así que conviene tener algo que nos permita diferenciarnos. Puede ser conocer el pueblo del entrevistador, tener una buena manera de contar nuestra historia, ser amable o llevar calcetines extravagantes. No sé, eso ya te lo dejo a ti y a tus gustos. Tercera ley. El éxito futuro es el producto del éxito previo y de la aptitud. Esta ley, lógicamente, tiene dos partes. La primera es esa del éxito previo, que en realidad ya hemos tratado porque tiene que ver otra vez con nuestros volantes de inercia, que en el caso del éxito parten de lo que el propio Barabasi llamó preferential attachment, algo así como conexión preferencial. Se inventó él mismo este término en los 90, cuando estuvo estudiando por qué en Internet algunas webs atraían millones de visitas y otras, con un contenido parecido, apenas recibían ninguna.
La explicación es que, en general, casi todos los humanos encajamos muy bien en una frase que se solía usar cuando yo era pequeño para criticar a quienes tenían poco criterio propio. Era algo así como: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Independientemente de nuestro rendimiento, si ya se nos percibe como exitosos, vamos a atraer más éxito. Hay infinitos ejemplos de esto, ya hemos mencionado algunos, pero, por ejemplo, si te dan un premio, es mucho más probable que te nominen a otros. De la misma forma que los productos que ya tienen opiniones en una tienda online atraen a otros compradores, incluso aunque esas opiniones se las haya inventado el vendedor, como pasa más habitualmente de lo que pensamos. Y así sucede con todo tipo de inercias que tienen mucho que ver con nuestra tendencia a caer en temas que ya hemos visto en el podcast, como la conformidad social o el deseo mimético. Es decir, a construir nuestra idea de qué tiene valor y qué no, basándonos en el comportamiento del resto. En cualquier caso, de esto de que el éxito atrae al éxito ya hemos hablado demasiado. Así que centrémonos en el otro factor, el de la aptitud, con P de pato, por ejemplo. Que no es lo mismo que la calidad, aunque estén relacionadas. La aptitud es otra cosa. Una de las ideas más importantes de la historia de la humanidad es la de la selección natural. Y también suele ser una de las peor explicadas, cuando se dice eso de que es la supervivencia del más fuerte. No, no es la supervivencia del más fuerte. Es la supervivencia del más apto, del que mejor adaptado está. La clave de que unos individuos sobrevivan y otros no en una población de, liebres, puede tener que ver con que tengan un color de pelo algo más oscuro que el resto y eso les permita ocultarse mejor. Pues con esto del éxito pasa algo parecido. El reggaetón puede parecerte, como a mí, una aberración musical, pero es indudable que es un producto bien adaptado a los gustos, formatos y canales de distribución de nuestros tiempos. Por eso es exitoso. Igual sucede con muchas de las películas más taquilleras de la historia o con libros tipo 50 sombras de Grey o Crepúsculo. Seguramente no sean obras maestras y posiblemente te parezcan aberraciones, pero estuvieron bien adaptadas a su momento. Y aquí es donde cerramos el círculo con eso que decíamos al principio del mérito. El mérito para mí tiene que ver con nuestra capacidad para encajar las piezas. Como el éxito depende del resto, el mérito va más allá de valores fundamentales como el esfuerzo, la perseverancia o la calidad de lo que hacemos. Todo eso importa, y sin una cantidad suficiente de eso es difícil llegar al éxito, pero no suele bastar. Aunque no nos guste, aunque incluso nos suene injusto a veces, seguramente una mejor definición del éxito es que este está en aunar todo lo anterior con otros intangibles, con entender dónde están las oportunidades y con aprovecharlas, con relacionarnos con otros que nos eleven o con experimentar, aprender y adaptar nuestra propuesta. Cuarta ley. Aunque un equipo requiere diversidad y equilibrio para ser exitoso, el reconocimiento se lo llevará un único miembro. Hay una forma corta y otra larga de explicar esto. La corta es mirar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Michael Jordan o a Mick Jagger. Personas absolutamente sobresalientes en lo que hacen, pero que para alcanzar el éxito necesitaron rodearse de otros capaces de elevarles. Y aún así, ellos son los más reconocidos. No nos vamos a extender demasiado en esta ley porque la gestión del talento y de equipos da para un podcast en sí misma, pero apuntaremos algunas ideas rápidas de Barabasi. La primera es que para que un equipo tenga éxito, lo ideal es una mezcla entre gente que se conoce, que ya tiene vínculos y confianza establecida, y una cierta experiencia compartida, con otros recién llegados capaces de aportar nuevas perspectivas y de cuestionar las anteriores. Igualmente, el equilibrio en el liderazgo es clave. Parece que lo más importante es encontrar a una persona que lidere, pero que, a la vez, sea capaz de escuchar al resto y dejarles espacio para expresarse o hacer su trabajo. Y por último, la comunicación. Según él, y yo estoy bastante de acuerdo, el factor más importante para que un equipo funcione es tan sencillo como que sus integrantes hablen entre sí. Y el email, por cierto, no es una buena forma de comunicación para ello. Quinta y última ley. Con persistencia el éxito puede llegar en cualquier momento. A ver, tengo mis reservas con esta ley, porque creo que puede confundirse fácilmente con esos mensajes Mr. Wonderful que ya sabes que odio. Esto no va de que persigas tus sueños y el mundo acabará conspirando para que lo logres. No, Barabasi lo enfoca por el lado de la productividad. Analizando el éxito de publicaciones científicas, su equipo y él se dieron cuenta de que los investigadores más jóvenes solían tener más éxito, medido como publicaciones, no porque fueran jóvenes o mejores que sus colegas mayores, sino simplemente porque eran más productivos, publicaban más. Lo que para mí tiene mucho que ver con eso que te contaba hace tiempo, creo que fue en el capítulo 92, de que hay momentos de centrarse en una sola cosa y otros de besar muchos sapos hasta encontrar el príncipe o la princesa, o el éxito.
Y hasta aquí el primer capítulo de la temporada de Kaizen. Espero que te haya gustado. El podcast y yo volveremos la semana que viene con un tema bastante diferente para descansar un poco del rompecabezas que es el éxito. Hasta entonces te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus mensajes, preguntas, reflexiones o comentarios en audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.